Hola, oyentes de Radio Séfara. Ya saben que últimamente dedicábamos las grabaciones de los jueves por la tarde con Pascal Roa para hacer estos especiales resúmenes de la semana. Pero hoy la actualidad se ha impuesto y hemos tenido que recurrir nuevamente a él para que nos ponga al día de lo que está sucediendo con esta nueva fase de la guerra en Gaza que ha comenzado esta madrugada. ¿Qué tal, Pascal? Sí, hola Jorge. Sí, es un placer volver a estar contigo y a contar lo último que ha pasado. La verdad es que ayer una noticia me dejó sorprendido antes de irme a la cama, para decirte la verdad. Y lo que es un ataque sorpresa, al final para mí no lo fue tanto, porque la noticia era de que las autoridades israelíes habían encontrado planes de ataque sorpresa, también por parte de los grupos terroristas, sobre todo de Hamas, por supuesto, en la franja de Gaza, para atacar a las comunidades cercanas a la frontera. Que fuera verdad o que fuera medio, vamos a ver, viniendo de las autoridades israelíes, yo me lo creo, pero incluso si sea un poco inflado, esa noticia a mí me dejó pensar que podría ser que un ataque fuera inminente por parte de Israel, precisamente a la vista de lo que podría pasar. O sea que jamás es una realidad, se está organizando de nuevo, lo vamos comentando cada jueves, se reorganiza, reanuda sus fuerzas, consigue volver a tener un ejército, vamos, un grupo, no sé si llamarlo ejército, pero un grupo de guerrilla de unos, según las autoridades israelíes, de unos 25.000 para Hamas, de 5.000 para la yihad islámica. O sea, que poco a poco veíamos que gracias a su poder dentro de la franja de enrolar a nuevas reclutas, sobre todo gracias a la ayuda humanitaria que consigue intercambiar, o sea, a cambio de favores, a cambio de enrolar a nuevas reclutas, pues todo hacía pensar que podía haber un ataque sorpresa por parte de Hamas. O sea, esa noticia a mí no me dejó sorprendido. Por supuesto que esta mañana, cuando vi la noticia de que los bombardeos se habían reanudado, no me lo esperaba de forma tan temprana. Vamos a ver. Pero bueno, así es. Ujú. Y hablamos concretamente de reanudación de bombardeos por parte de Israel de forma sorpresiva, o sea, son ataques sorpresa a eso de las 2:30 de la mañana, en una operación que se ha bautizado Fuerzas y Espada, una operación relámpago en su momento, sorpresa y relámpago, sobre todo para conseguir atacar a mandos que aquí llamamos de nivel medio, o sea, medio altos. Esto me hace reflexionar dónde están los altos mandos de Hamas, y es verdad que pocos se quedan en la franja en el fondo, porque muchos están en Turquía o en Qatar o en Egipto pretendiendo que están negociando ahí. O sea, bueno, digamos que durante las semanas de tregua Israel consiguió con toda seguridad eh, recopilar informaciones de inteligencia sobre el paradero de los nuevos dirigentes o de medio nivel, como lo que queramos llamar, que también forman parte del aparato de Hamas, o sea, lo que ellos quieren reconstruir, o sea, su gobierno, sus ministerios, lo llaman de otra forma, pero gente responsable que manda, gente que decide las cosas dentro de la franja. Y eso ha sido un ataque sorpresa muy duro, porque en 60 minutos realmente Israel consiguió uh, destruir muchas bases militares de Hamas o células terroristas de Hamas, y también eliminar a muchos de estos terroristas de mando. O sea, hablamos de mando, incluso si son de medio nivel, de medio nivel. Ujú. Bueno, yo no sé qué hay de cierto, porque claro, como son noticias bastante tempranas, pero se especuló con la posibilidad de que Israel hubiera bombardeado
zonas específicas donde saben que no están los rehenes secuestrados con vida. Esto es de sentido común. O sea, seguramente Israel tiene mucha inteligencia, quizás no toda la inteligencia necesaria sobre el paradero de los rehenes, pero por supuesto que no van a atacar estos lugares sensibles. Y sensible también es la opinión pública ahora en Israel. O sea, ahora estábamos en una fase de intento de negociación para conseguir más rehenes y esto se ve parado. Entonces, por ejemplo, ahora mismo hay muchas manifestaciones en contra de la decisión del gobierno de reanudar los ataques por miedo a, pues, a tocar, por miedo a, bueno, a dejar a los rehenes en una suerte terrible para ellos, ¿no? Entonces, esto es de sentido común. La, los ataques, los bombardeos han sido selectivos. Todavía no se habla de incursión terrestre. Es una posibilidad. Hemos sabido hace poco que Israel ha llamado la población gazatí o parte de la población gazatí a evacuar las zonas que están cerca de la frontera con Israel, también porque ahí están desplegadas todavía gran parte de las tropas de Tzahal, pero tal vez también para permitir que esas mismas tropas puedan avanzar en dirección a ciertos objetivos estratégicos de Hamas. Todavía no se habla de ello, pero es una posibilidad, incursión terrestre. Bueno, cuando hablamos de objetivos estratégicos y habiendo visto el nivel de destrucción que hay en la Franja de Gaza, de qué estamos hablando? Porque si tuvieran noticia de centros de comando, de túneles, pues estarían bombardeándolos, ¿no? Sí, o sea, el comunicado de Tzahal es bastante escueto, es decir, comandantes de Hamas de medio nivel, células terroristas, lanzaderas, depósitos de armas, infraestructuras militares, o sea, sin especificar realmente dónde, en varios puntos de la franja, por supuesto, de esto tenemos imágenes, pero más allá de eso, sabemos muy poco, o sea, Y cuando dices lanzaderas, lo que llama la atención es que tras este ataque todavía han pasado más de 14, 15 horas y todavía no ha habido ningún misil de respuesta. Es decir, o que jamás está realmente muy tocado eh, y ha desistido de dar una respuesta con misiles y solamente se van a orientar a la lucha de guerrillas dentro de la propia franja o están totalmente centrados en conservar de alguna manera la ventaja de los rehenes que tienen secuestrados. por eso, por supuesto, sus misiles son los rehenes. No tiene capacidad de disparar misiles y si los disparan, ya vimos hace un par de semanas que caían en la propia franja. O sea, poco poder de disparo tienen. O sea, de esto no cabe ninguna duda. ¿Qué significa todo esto realmente para Hamas? O sea, ¿cuál es la estrategia de Hamas ahora? Es simplemente hacer todo lo posible para que la comunidad internacional presione a Israel o que Israel se canse, que Israel jamás sabe muy bien que Israel no tiene muchas ganas de volver a entrar en la franja. O sea, hablamos de incursión terrestre. Digo que es posible que si la presión de los bombardeos no es suficiente, puede que Israel Katz, el ministro de Defensa, ordene una incursión terrestre para mantener más presión, para ejercer más presión si cabe, pero jamás no tiene otra cosa que los rehenes. O sea, los rehenes son la llave para quedarse en la franja sin ser expulsados, o sea, quedarse en la franja y volver a organizarse militarmente y de forma organizacional. O sea, el objetivo de Israel era precisamente eliminar esto. O sea, ya vamos hablando de eso desde hace varias semanas. O sea, ¿qué hacemos con Hamas que lidera la franja? O sea, ¿qué hacemos con ellos?
Hubo una primera etapa, una primera fase de los últimos acuerdos de cese el fuego. Jamás especuló que iban a entrar en la segunda fase. Recordamos que el acuerdo de cese el fuego se firmó bajo la administración de Joe Biden. Cuando entró Trump, digamos que las reglas del juego cambiaron. De hecho, es lo que acaba de decir el ministro de Defensa Katz, que en sus palabras jamás tiene que entender que las reglas del juego han cambiado. Entonces no hubo nunca segunda fase. La primera fase pues se soldó con la liberación de los rehenes que ya conocimos cada sábado, a veces durante la semana, de forma muy caótica, de forma también muy humillante. Y eso permitió a Israel de alejarse del plan inicial de segunda fase. Israel nunca empezó a negociar en el día 16 de la primera fase, empezar a negociar para la segunda fase. Porque ¿qué significa la segunda fase? La segunda fase significa retirarse del todo de Filadelfia, replegarse del todo, o sea, fin de la guerra. Y de alguna forma Israel no quiso eso, Israel no quiere eso, Israel no quiere que jamás siga viva, perdón, en la franja. Y eso hizo que poco a poco se delitó el tema de la segunda fase. Y lo que se quiso después, llega Trump, Steve Witkoff, la propuesta de Witkoff fue, vamos a extender la primera fase. Israel acepta, por supuesto, recibiremos la mitad de los que quedan de los rehenes al inicio de la primera fase de extensión y poco a poco iremos hablando de la otra mitad al final, cuando negociemos el final de la guerra. O sea, todo esto queda como muy vago, como muy sin definir, pero porque lo importante para Israel era conseguir, y sigue siendo el objetivo de conseguir cuanto más rehenes vivos posibles. Y eso es lo que ponía el plan Witkoff, que nunca ha sido aceptado por Hamas, que empezó a hablar, por ejemplo, la semana pasada, decir, bueno, vamos a liberar el israelí estadounidense, creo que se llama Alexander, y los cuatro también norteamericanos que están sin vida, pero sin más. Por supuesto que Israel no lo aceptó, Estados Unidos tampoco. Así que estamos en esa fase ahora de no tener otra cosa que presionar, porque por parte de los estados árabes tampoco hay mucha presión. El plan de Trump de evacuar a todos tampoco es algo que dio sus frutos. Simplemente Israel, como te dije la semana pasada, pues se queda con la única forma que tiene de presionar, que es la presión militar. Ahora, ¿de qué forma? Pues estamos viendo a través de bombardeos. ¿Serán suficientes? Bueno, teníamos que mencionar también que este plan o esta acción de anoche seguramente tenía no solamente el visto bueno de la administración Trump, sino que ahora se puede entender también el ataque a los hutíes de hace un par de días, porque justamente los hutíes son las únicos que quedan en la zona que podrían aprovechar la situación para disparar sobre la población israelí, porque ya Hezbollah está anulado, Hamas está anulado, Siria está anulado, y Irán se cuida mucho de lanzar ataques desde su propio territorio en la situación actual. Así que la única carta que le quedaba era seguir con los hutíes, que no eran muy efectivos, pero que hacían sonar las alarmas en Israel. Y hemos visto que de pronto, tanto Estados Unidos como los otros barcos que están tratando de desbloquear el Mar Rojo para el tráfico marítimo, pues han emprendido una acción por iniciativa y no por respuesta, a diferencia de lo que había sido durante todo el año anterior, ¿no? Siempre habían actuado en respuesta cuando hundían un barco, cuando disparaban a no sé quién, y ahora pues ha sido una acción directamente propiciada por Estados Unidos y que ha hecho callar
los cañones o los misiles de los hutíes durante estas horas en las cuales Israel, repetimos, está haciendo un operativo muy fuerte en la franja de Gaza, de momento sin invasión terrestre, pero un objetivo fuerte en alguna parte de la franja de Gaza, pero de momento los gazatíes o sus amigos del eje iraní no han podido darle protección o cobijo para atacar a Israel, con lo cual hay una diferencia marcada, ¿no? Sí, mencionabas posible retaliación, por ejemplo, por parte de Hamas un poco antes. Retaliación imposible porque no tiene la capacidad Hamas de enviar misiles a Israel. Pero en los últimos días aquí en Israel estábamos mirando el cielo más hacia Yemen, porque era posible, de hecho, el país estaba, vamos, el sistema de defensa del país estaba muy activo por si llegaban misiles desde Yemen. De hecho, llegó un misil el domingo. El domingo No a sé, Egipto, creo, ¿no? se aterrizó, llegó a Egipto en el Sinai, cerca de Sharm el Sheikh. Está siendo investigado, pero no cabe duda de que el destino no era Egipto, el destino era Israel o alguna base militar de Estados Unidos, pero lo dudo. Yo con mucha seguridad digo que fue Israel, pero no llegó. Ahora, Ya, la pregunta es más allá de lo militar. Dentro de Israel mencionabas el tema de eh, los familiares y gente que simpatiza con la causa de los familiares de los secuestrados, que desde hace mucho tiempo se manifiestan y que pretendían que siguiesen adelante las negociaciones para la liberación de los secuestrados, al menos de aquellos que todavía están con vida. Se estima que son unos 24. Eh, y por esos 24, pues la gente está saliendo a la calle, el gobierno sigue con apoyos parlamentarios, pero con una fuerte oposición en la calle. Y los apoyos parlamentarios que tiene ahora son más fuertes que la semana pasada, porque los partidos de ultraderecha como Ben-Gvir, que se habían apartado un poco de la coalición, ahora están encantados de la vida. sí, nunca mejor dicho, porque Ben-Gvir anunció esta mañana que volvía al gobierno. Sí, o sea, 2 meses después de dejar el gobierno, dice que su partido, Otzma Yehudit, la iniciativa judía, su partido vuelve al gobierno, o sea que se le va a acomodar asientos para varios ministros de su partido dentro del gabinete de Netanyahu. O sea, encantado de la vida, vuelven las hostilidades y él vuelve al gobierno. Ben-Gvir, pero están los ánimos muy calientes porque vemos que Netanyahu, sin hablar de esa decisión de volver a reanudar los ataques contra Hamas, que tiene mucho respaldo más allá del Likud, o sea, por ejemplo, el ex ministro de Defensa Galant también, o incluso Gantz, apoyaron esa iniciativa de reanudar los ataques. Um, pero más allá de esta iniciativa de Netanyahu, el primer ministro sigue aislándose y se rodea de gente suya. O sea, hablamos de Galán, que fue destituido ya hace varios meses, y entró Katz. Últimamente, Herzli Halevi, el jefe de Estado Mayor, que ha sido sustituido por Eyal Zamir, y la decisión reciente de Netanyahu de despedir al jefe del Shin Bet, que tiene mucha simpatía dentro de la sociedad israelí. Hablamos de Ronen Bar, hablamos mucho de él porque siempre está en las reuniones de negociación en Qatar, en Egipto, sobre los rehenes. Tiene también mucho apoyo entre los familiares de los rehenes, pues sencillamente por
como dice Netanyahu, por falta de confianza, perdón, mutua, ha decidido deshacerse de él. La decisión ha sido tomada, pero aún no ha sido ratificada por el Consejo de Ministros. Se tenía que reunir hoy, pero a la vista de los últimos acontecimientos ha sido aplazado y eso también proporciona o va a proporcionar manifestaciones en la calle contra esa decisión de Netanyahu de deshacerse de Ronen Bar. Es otra decisión muy polémica de Netanyahu, sin hablar de otras, como por ejemplo la asesora jurídica del gobierno de Netanyahu, siempre esos rifirafes contra ella y la decisión seguramente en algún futuro mediano de deshacerse de ella, de despedirla. Todo eso hace que Netanyahu está cada vez más solo en su torre de marfil. Pero bueno, de momento tiene todavía las riendas del poder y lo está aprovechando. La decisión de volver a atacar Hamas en Gaza también tiene un respaldo bastante amplio dentro del país, incluso entre los familiares de los rehenes, hay que aportar ese matiz. No todos los familiares están en contra de esa decisión. Por supuesto que si yo tuviera a un ser querido en los túneles de Gaza, pues no apoyaría la decisión, pero vemos que también entre los familiares, hay gente que apoya esa decisión. Ujú. Bueno, recordemos que a pesar de que algunos se sorprendan, pues cuando terminó la primera fase, el 1 de marzo, pues Israel anunció que hasta el 8 de marzo daba un tiempo para que respondiesen a las propuestas de alargar esa primera fase y seguir negociando. Pues pasó el 8 de marzo, pasó otra semana el 15 de marzo, y bueno, se llegaba al día 17 de marzo y se actuó. Y de momento, no sé más adelante o dentro de cuántas horas, pero yo he visto hoy una respuesta bastante tibia en los medios de comunicación que en general ponen el grito en el cielo ante cualquier acción israelí. Es como que ya o lo tenían asumido o estaba claro de que Israel no iba a aguantar una situación en la cual jamás volvía a adueñarse de la franja de Gaza, jamás controla absolutamente toda la entrada de ayuda humanitaria, con lo cual controla el estómago de todos los habitantes de la franja de Gaza. Y evidentemente de esa manera, no hay forma de escapar de su control es una dictadura del estómago, como quien dice, ¿no? Es decir, que aquí no hay cuestiones ideológicas. Yo no sé si se llegara a esa utopía de una franja de Gaza sin Hamas, habría mucha gente que se pronunciaría en contra de Hamas entonces, pero ahora mismo, pues es muy difícil que alguien levante la voz o se pronuncie contra Hamas porque son los que reparten los alimentos dentro de la franja. A las ONGs entran controladas internacionalmente, pero una vez que entran en la franja de Gaza se acaba el control y ahí asume el mando nuevamente Hamas, con lo cual tienen a la gente totalmente en sus manos, ¿no? Sí, si me permites una expresión un poco cabal, diría que son los putos amos. O sea, desde hace muchos años si- todo se diluía en un mensaje, o sea, es Palestina, son los palestinos, o sea, poca gente quería ver que detrás estaba Irán, pero esto quedó cada vez más claro. O sea, todos los países del mundo ven que detrás de esto hay Irán, pero nadie se atreve a ir en contra directamente de Hamas. Todos aquí en la zona saben que el problema es Hamas. O sea, si no hubiera Hamas, la gente viviría mejor dentro de la franja. Incluso la autoridad palestina podría por fin reorganizarse, pensar en tener un Estado en algún momento, por pragmatismo, no porque quieren
que haya un Estado israelí, pero simplemente reorganizarse. Los estados del Golfo también, pero es muy difícil ir en contra directamente contra Hamas. Entre bastidores, todo lo que quieras, todo el mundo está en contra de Hamas, la Unión Europea incluso, sobre todo ahora con los nuevos comisarios. O sea, es, es muy difícil ir en contra de Hamas, pero quizás con eso podemos terminar porque hay una declaración de la autoridad palestina de hace unos minutos que es muy interesante porque, por una parte, como siempre, condena lo que llama la masacre de Israel. O sea, muchos países han usado otra vez el término genocidio, ¿no? O sea, hablamos de Turquía, de algunos países árabes, pero bueno, la autoridad palestina habla de masacre de Israel, pero también al final de la declaración denuncia y condena el comportamiento irresponsable de Hamas. O sea, no es baladí. O sea, esto tiene su relevancia, porque también Hamas toca las narices de la autoridad palestina desde hace tanto tiempo. O sea, incluso por proximidad, son mayores enemigos los miembros de Hamas que el propio Israel. Sí. O sea, son realmente sus enemigos más acérrimos, lo sabemos desde hace muchos años, pero sí, o sea, una vez más, siempre es difícil luchar contra Hamas, también a nivel militar, hablamos de guerrilla, si hablamos de incursión terrestre, significa exponer a tus jóvenes, del país a morirse, es muy complicado, pero si no extirpa Israel ese cáncer de la región, nadie lo va a hacer en su lugar. Y tampoco unas imágenes de inteligencia artificial de Trump transformando Gaza en un Las Vegas o una Florida. Esa es la realidad. Ujú. Bueno, primera y última pregunta, bueno, primera no, pero última pregunta que te hago. ¿Esto va a seguir así? ¿Va a ir a más? ¿Es un operativo puntual? ¿Tú cómo lo ves? Evidentemente no lo sabes. Nadie lo sabe. Igual Netanyahu sabe las próximas 10 horas, pero no más. ¿Qué es lo que uno puede esperar que pase en los próximos días? No, todo depende del nivel de presión que esto signifique para Hamas. O sea, Hamas puede aguantar mucho. O sea, para Hamas morir es una razón de ser. O sea, destruir Israel, matar a judíos y matarse a sí mismo, matar a su población, es también un factor, es una de sus razones de vivir, una de sus razones de existir. O sea, una vez más, extirpar esto de la mentalidad de la gente que vive incluso en la franja es muy complicado. O sea, ¿cuál es el nivel de presión necesario para que jamás accede a sentarse otra vez en la mesa y decir, bueno, este sábado vamos a liberar a 10 rehenes? ¿Cuál es el nivel de presión que necesita? Vamos a ver, si hace falta una incursión terrestre, iremos hacia ahí. O sea, no cabe duda. O sea, más no te puedo decir, pero yo creo el ministro de Defensa Katz cuando dice que los ataques se intensificarán en cuanto jamás se niegue a liberar a más rehenes. Punto. Bueno, vamos a tener que seguir avanzando en la realidad para saber qué es lo que pasa. Desgraciadamente, a medida que pasa el tiempo, eh, el carácter de los vaticinios es a más corto plazo, es decir, ya nadie está hablando cómo va a ser el Medio Oriente de aquí a 10 años o aquí a 2 años y ni siquiera de aquí a 6 meses. Estamos hablando qué va a pasar mañana o la semana que viene. Vamos a ver si hasta entonces tenemos más noticias y si habrá algo muy especial, pues con tu permiso te llamaremos para estar al tanto de lo que sucede. Sí, mañana o jueves seguramente volveremos a hablar y habrá seguramente nuevos acontecimientos. Simplemente para terminar,
hay una reunión del Gabinete de Seguridad a las 6 horas de Jerusalén esta tarde y un anuncio televisivo de Netanyahu a las 8 que está previsto. Así que tendremos más orientaciones para los días que vienen. Muchas gracias, Pascal, y hasta la próxima.